Hola, bienvenidos a 217. Soy Alex Carande y aquí estoy con Jesús. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Venimos a hacer honor a tu nombre, un mal kicker. ¿De qué va? Ha habido un déjà vu aquí y hemos decidido esta semana, pero no venimos a hablar de los kickers. Primero vamos a hablar de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, claro que sí. Vamos a hablar de Aaron Rodgers porque la verdad es que a día de hoy seguramente sea es el principal candidato a MVP. El MVP es un trofeo que tampoco es que a mí me interese mucho, pero sí que tiene cierta correlación con el jugador, con el mejor jugador, ¿no? Y es curioso porque lo del MVP, bueno, antes de entrar en el tema Rodgers, en el MVP evidentemente hay muchos sesgos y se vota no siempre por el rendimiento, sino hay una serie de cosas, de cosas externas que no dependen tanto del juego en sí, sino de su prestigio, de lo que ha hecho temporadas pasadas, de las victorias, está muy relacionado también con las victorias que consigues. Y en verdad no hace honor mucho al nombre, porque suele ser el jugador más valioso. ¿Más valioso para quién? Para su equipo, para tal, porque he jugado equipos muy malos donde pueden tener un jugador mucho más valioso porque les da más victorias, el que más victorias le da, ¿no? En este caso, normalmente el MVP siempre se debería dar un quarterback porque es la posición con más WAR, con más victorias por encima de la media que te da. Y por tanto, normalmente el mejor quarterback ya suele pasar, es el mejor MVP de la liga regular. Y este año vamos a ver la gráfica de los quarterbacks y su rendimiento. En este, como recordamos siempre, en el eje de las X son los completos por encima de lo esperado, el CPOE, es decir, cuántos pases de más haces de los que deberían haberse hecho o deberían esperarse, en función de la distancia del target, en función de la separación del receptor con su par, en función de la separación del quarterback con la línea defensiva. Y en el eje de la SIS vemos el EPA por jugada. Entonces, vemos a dos nombres destacados que han estado peleándose toda esta temporada, que son Aaron Rodgers y Pat Mahomes. Mahomes es evidente, es un quarterback que lleva muy buenos partidos, muchos buenos partidos, siempre hace muy buenos partidos, pero Rodgers esta temporada, sobre todo ya en los últimos 5 o 6 jornadas, ha ido cogiendo la delantera, porque si sumamos directamente el CPOE y el EPA, da una stat que le podemos llamar, Ben Baldwin le llama Dakota, pero es una stat que lo bueno que tiene es que EPA más CPOE, EPA por jugada más CPOE es una stat súper predictiva. Y lo que estamos viendo en esa competición es que, en esa composición, es que Aaron Rodgers es el mejor jugador de esta temporada. Vamos a ver un poco el por qué, ¿no? Porque esto nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Porque no lleva unos buenos años. Vamos a ver toda la carrera de Rodgers en esta misma gráfica. Esta gráfica es igual que la anterior. En el eje de las X están los completos por encima de lo esperado y en el eje de las Y el EPA por jugada. Como vemos, arriba del todo a la derecha tenemos la temporada de Rodgers de 2011, que es una temporada que evidentemente todos los que seguíamos la NFL recordamos, fue una temporada histórica. También recordamos temporadas muy buenas como las de 2014 y vemos que ahí se coloca el 2020. También he de decir que todos estos valores, las que vemos más, esa línea amarilla que vemos es la media del propio Rodgers, no es la media de la liga que evidentemente suele estar mucho más abajo. Pero vemos que en la parte baja izquierda, en el cuadrante de peores actuaciones, que vemos que tienen un EPA negativo, un CPO negativo, pero un EPA bastante bajo, rozando el 0,15, 0,10, un EPA bajito, medio de la liga. Vemos que varias actuaciones, vemos 2015, vemos 2017, 2018, 2019. 2016 está un pelín más arriba, aunque con un CPO más discreto. Vemos lo que llevábamos diciendo muchos y era tal cual, ¿no? Que Rodgers llevaba ya 4 o 5 años malos. Se nos criticó mucho por eso, se nos decía que no, que era fruto, que no estaba mal, que no tenía mal rendimiento. La realidad, y lo vemos ahora, es decir, si ahora convengamos de que Rodgers está haciendo una temporadaza, es en referencia a que las últimas no lo han sido tanto. Y vemos también cómo Rodgers, es decir, cómo está... luego otra cosa que son los motivos. ¿Qué motivos hay para que Rodgers no hiciera tan buenas temporadas? Se tiende, creo, a las grandes estrellas a disculparlas de cuando lo hacen mal, ¿no? Nunca tienen la culpa. Es culpa del entrenador, Del es culpa de entrenador.
del entrenador, de quien les rodea, del general manager que no le ha fichado a no sé quién, de una lesión que le está molestando, ¿no? Que son cosas que pueden ser verdad, pueden ser factores que influyen, pero que no, pero a mí lo que me llama la atención es que muchas veces no se usan con el resto de jugadores, solo se usan con las superestrellas. Con el resto de jugadores tiene una mala temporada y tiene una mala temporada, y es culpa suya, ¿no? No se suele analizar tanto. Y entonces lo que pasa aquí es que sí que es cierto que Roger tuvo una temporada más donde estuvo medio lesionado, otra que evidentemente se perdió media temporada porque se lesionó, pero también vimos que había bajado mucho su precisión y su accuracy. Yo creo que este nuevo Rogers, o este Rogers que es igual que al que recordábamos, ha mejorado mucho en precisión. La verdad, creo que evidentemente la llegada de Lafleur ha sido una gran ventaja para él, ¿no? Porque le está quitando tanta presión que al final, en los últimos años, era Rogers teniendo que resolverlo todo. Y evidentemente, cuando tienes esa presión, no puedes estar acertando siempre, ¿no? Los muy buenos quarterbacks, sin que sean muy buenos en clutch time, en tiempo en periodos muy ajustados del marcador y de tiempo, fallan también normalmente, porque te expones más. Entonces yo creo que Rogers está más protegido. Rogers está lanzando mucho más rápido, creo que esto es una de las claves. Rogers siempre ha sido un quarterback que tardaba mucho en lanzar el balón, aguantaba mucho el balón. Eso es bueno porque buscaba la lectura buena, pero lo aguantaba mucho. Ahora le están obligando a lanzar muy rápido y creo que eso le está beneficiando mucho a sus estadísticas, con un DOT un poquito más bajo que las temporadas anteriores. Y por tanto, todo eso sumado también aunque nos quejamos de que Rogers no tiene buenos receptores, tiene al mejor de la liga, que es Davante Adams, en un estado de forma espectacular. Y yo creo que toda esta suma está pasando más rápido, está favorecido por un sistema de LaFleur que hace sacar lo mejor de él, más un receptor élite como Davante Adams. Creo que hacen esta tormenta perfecta para que Rogers pueda brillar con el talento que tiene y el que no había brillado estas últimas semanas. Así que Rogers ha vuelto. Jesús, el sesgo de confirmación. La gente solo le gustan las analíticas cuando están de acuerdo con sus ideas. Sí, esto y pasa. Luego, cuando hablamos con Jesús para que formara parte del proyecto, le pasamos una encuesta y le dijimos, ¿te gustan los premios de MVP? Y ahí era la pregunta trampa. O sea, si dices sí, no se te deja, no puedes formar parte del proyecto. Pero si diéramos un MVP por Analytics, ahora mismo el jugador con más WAR o el jugador al que votarías para el MVP sería Rogers, entiendo, ¿no? Sí, sin duda. Hoy sí, veremos estas últimas 4 jornadas, pero hoy sí que le daría. Sí que es cierto el sesgo de confirmación, porque a veces pasa que te encuentras mucha gente, tanto en la prensa inglesa como por aquí, que antes justificaba a Rogers diciendo que las estadísticas no captaban lo que de verdad el talento que tenía, y ahora usan estas estadísticas para defender que está haciendo bien, ¿no? Digo, bueno, pues si lo está haciendo bien, medías estadísticas, cuando lo hacía mal también eran pues estadísticas, ¿no? Pero bueno, entiendo que esto es una pata más y al final las estadísticas nos explican parte y parte importante, y sobre todo nos explica producción. Luego lo que es importante es, una vez hemos visto la producción, que hace unos años era poca, los últimos años y ahora es mucha, es ver por qué se ha dado esta producción. Y entonces sí, ahí es donde sí que entran otros factores que no solamente el número, ¿no? Sino qué está pasando aquí, qué se está moviendo. Es un poco lo que hemos tratado de explicar. Y sobre el MVP no me gusta, es decir, es un premio que no me importa un bledo, pero sí que me interesa el debate que se genera en torno a él, porque al final te obliga a reflexionar sobre los jugadores, te obliga a reflexionar sobre qué es lo importante que ha de tener un jugador, y te obliga a compartir criterios con otras personas, porque todos pensamos que hablamos de lo mismo, pero en verdad cada uno está hablando de su mierda en la cabeza, que no tiene por qué ver nada con la otra mierda del otro. Estoy aquí para hablar de mi libro. Sí, no, pero en mierda no en peyorativo, ¿no? Sino que cada uno tenemos nuestro esquema mental y creemos que compartimos y ya con suerte nos sabemos comunicar, expresar un lenguaje común, pero el mundo simbólico que tenemos es muy loco. Domingo, terminan los partidos. ¿Cómo analiza Jesús Soler acá un mal kicker, un boss score, un partido que le interesa, que no? Eso me parece, tenemos un ejemplo para ahondar en esta idea y me parece muy interesante. Queríamos darle pues ver unos tips de cómo ver unos números avanzados rápidos y hacerse una idea de cómo ha ido el partido. Vamos a ver, este es el partido que Filadelfia jugó contra New Orleans Saints, ¿vale? Esto es una página que se llama... Tú vas a NFL
nflgamedata.com, nflgamedata.com, que sale aquí abajo, y en esta página te sale todos los partidos, muy esquemático, es una página muy sencilla, pero que es la que más me gusta para seguir los resultados y tal. Y entonces te metes en las stats de cada partido y te lleva a la página de Ben Baldwin, que es una página donde tú le metes los partidos desde cuando tú quieras de años hasta ahora y te salen las estadísticas. En este caso te salen directas porque vienes desde NFL Game Data. Entonces te vienen, pues, cada equipo los números que ha hecho, ¿no? Los números que ha hecho y luego los jugadores los números que han hecho. Aquí vemos los Saints y los Eagles, ¿no? En este partido vemos que los Eagles ganaron 24-21, que fue el partido de esta semana. Y vemos una separación, ¿no? Si nos ponemos ahora a ver a los Saints, vemos sobre todo 4 variables que son interesantes. Una es el EPA por jugada, el EPA per play. El otro es el success rate, que es el grado de éxito, que es el tanto por ciento de jugadas positivas, o sea, que han aportado avanzar al equipo, que se resume matemáticamente como el tanto por ciento de jugadas con un EPA mayor que 0. Luego vemos el first, que son first conversions, es decir, cuántas jugadas han acabado convirtiéndose en primer down, y luego vemos las jugadas que se han hecho. Pues en este caso, de todas las jugadas, los Saints han tenido un 0,06 de EPA por jugada, que es discreto, pero no está mal. Un grado de éxito del 44, es decir, un 44% de sus jugadas, de todas sus jugadas, han sido positivas, con un EPA mayor que 0, y un 32% de primeros downs, es decir, de las 63 jugadas, un 32%, que sería aproximadamente unas 20, han sido primeros downs. Pero luego lo vemos desglosado, y aquí es donde entra lo interesante, ¿no? Entre carrera y pase. Y aquí veremos, pues, evidentemente que en carrera hay un EPA por play de 0,05, menos 0,05, es decir, que para la carrera es un valor medio bajo, y un pase del 0,10, que no es muy alto para pase, pero es positivo. Aquí es cuando vemos siempre que la pase importa más que la carrera en términos de anotación o en términos de productividad. Como ya sabemos, la carrera es importante para otras facetas como el control del reloj. Aquí vemos, por ejemplo, un grado de éxito del 48%, casi la mitad de jugadas de pase han sido positivas. Y luego también tenemos separado por tipos de downs. En early downs, primero y segundo down, donde vemos cómo se ha comportado el equipo. Esto es muy importante porque muchas veces los muy buenos equipos suelen tener, o es muy clave tener buenos primeros y segundos downs, es decir, conversiones. Me gusta mucho fijarme en las conversiones en el first, en jugadas que se han convertido en primer down de los early downs. Esto es muy interesante de ver y es un tip que a mí me gusta tener fichado para controlar el partido. No significa que vayas a ganar solo con eso, pero me es interesante para describir el partido. En este caso vemos como el 30% de las 50 jugadas que han habido en early downs han sido convertidas a primer down. Y luego vemos los late downs, los downs tardíos, tanto los terceros como los cuartos. Los terceros que evidentemente te has jugado y los cuartos que has ido por ello en vez de puntear o hacer un field goal. Y vemos que el EPA por play en este late down es muy negativo, menos 0,24. De las 13 jugadas, solo un 38%. Cuando vemos first, ahí sí que tienes que convertir sí o sí. Es decir, siempre coincide el grado de éxito y la conversión en primer down. Vemos que solo ha sido un 38%. Pero con un EPA per play muy bajo, es decir, han perdido muchas oportunidades para conseguir. En el campo de los Eagles vemos que ha sido un partido, en verdad este partido ha sido muy igualado, donde los Eagles, en este caso con Haas, han pasado un poquito mejor con esta RPO que fueron jugando con esta amenaza de carrera de Haas, pero amenaza de carrera que sobre todo se vio en el RPO que hizo daño con el pase. Vemos que tuvieron bastante buenos números, si vamos en early rush, corriendo en primeros y segundos downs, un 0,17. La mitad de estas jugadas fueron jugadas con un EPA positivo. Y vemos que también fueron superiores en terceros downs, con un menos 0,12 de EPA por jugada, y en 17 terceros y cuartos downs tuvieron bastante más. Normalmente también es una clave ver quién ha convertido más terceros y cuartos downs para ver quién se lleva la victoria. Y así es un poco como vemos, pues, cómo se ha movido el partido. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda tienes? Yo es que soy ignorante, te iba a decir si los quarterbacks no se les evaluaba por el rating. No, vamos a poner la de... Sí, he llegado ahí. Has llegado ahí. Era para meter el dedo en el ojo. Vamos a ver el rating, lo de los jugadores, porque luego sí de esto tenemos los jugadores, ¿no? Voy a intentar ser más breve y explícito,
Pero vemos como tenemos pues a los diferentes tipos, ¿no? Tanto por dropback, por pase, como en carrera, como en recepciones, ¿no? De los dos equipos. Y luego vemos el quarterback report, que es un poco pues cómo ha jugado cada quarterback, ¿no? Se divide un poco igual. Tenemos el EPA por jugada, que es el EPA medio. Tenemos el EPA total, el EPA acumulado, que podría entenderse como los puntos que ese jugador ha aportado a la puntuación final. Vemos el grado de éxito, el grado de conversión en primeros downs y las jugadas. Vamos a coger a Tyreek Hill, que vemos como, por ejemplo, en el pase tiene un 0,10, que es un número que está bien, un 4,5 aportado, 48 de grado de éxito. Y vemos cómo ha corrido poco este partido, ha corrido solo 2 jugadas, donde solo una ha sido positiva, un 50%, y con un EPA bastante malo. Perdió bastante en una jugada, debió perder muchísimo. Y por eso tiene ese menos 0,19. Y luego vemos los corredores y los pasadores, digamos, los receptores, donde vemos que Kamara ha tenido 10 pases. En los receptores es mejor no fijarse en el EPA por jugada porque está muy sesgado, porque son pocos targets y los extremos influencian mucho, por tanto la media no es lo mejor que se debe usar y es mejor mirar el EPA acumulado, ¿no? Vemos que Michael Thomas, pues un 7,9 de EPA acumulado, es decir, fue el mejor jugador de su equipo. Vemos que Kamara, por ejemplo, en pase fue muy usado, pero con un EPA muy bajo, es decir, contribuyó a menos 6 puntos. Esto es un mal partido, evidentemente no pudo ser una amenaza como sí que ha sido en otros partidos a su uso. Y vemos como Hill, si sumas todo, pues te sale que su EPA total es de un 0,09 y con un CPOE de 12,4. Es decir, bastante bueno el CPOE, es decir, ha hecho bastantes pases por encima de lo completado. Y en la otra banda, pues vemos un buen partido de Jalen Hurts en el término de pase, ¿vale? Que aportó 5,9 puntos, pero en carrera bastante mal, que suelen ser raro porque los quarterbacks suelen tener el EPA más alto en carrera. Suelen tener un EPA muy bueno en carreras de diseño. Tuvo menos 3,5 puntos, aportó de 11 carreras que hizo. Y luego vemos los receptores, pues vemos como el mejor receptor fue Rigor, Jalen Rigor, el rookie, que se está volviendo a encontrar. Solo 4 targets, pero aportó esos 4 targets, de los cuales solo uno fue una jugada positiva, ¿de acuerdo? O sea, solo un target fue muy positivo, pero fue un gran target donde dio 2,4 puntos de EPA, ¿vale? De hecho, no esta jugada, sino fue un poco más grande. Y con esto vamos viendo, es decir, hostia, tiene 4 jugadas, ha hecho un 25% de grado de éxito, significa que una jugada ha sido positiva y 3 no. Pero esa jugada, entonces, si tiene un 2,4 de EPA, yo este partido no lo he podido ver condensado, lo estoy analizando solo con números. Un 2,4 de EPA total significa que tuvo una jugada que fue muy, 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 muy valiosa. Y así vemos un poco el rendimiento, vemos Jalen Reagor también como tuvo una carrera también muy, muy, muy importante, con un EPA de 1,1. Y fue una carrera que fue un éxito, un EPA positivo, por eso vemos ese 100% sobre una carrera. Te pregunto una cosa. Sí, dime, que estoy metiendo aquí una chapa hoy. Que me interesa. Dime. A ver, te pregunté, los dual threat tipos de quarterback, o sea, que son una amenaza tanto corriendo como pasando, ¿qué influencia tiene eso en la eficiencia ofensiva de los equipos? Porque vemos que de repente ofensivas que estaban muy paradas, porque ¿cómo explicas tú que un equipo como los Eagles, que estaba un poco dando penita por la vida, llegue y te gane a los Saints, que prácticamente eran el equipo que iba casi más al alza en la NFL? O sea, ¿qué influencia puede tener eso? Porque a mí, por ejemplo, cuando pienso en Lamar Jackson, cuando pienso en lo de Arizona, hay muchos equipos que han puesto como sus ofensivas en marcha con este tipo de quarterbacks. Pues es un poco el de la producción, que yo creo que hay 2 motivos. Uno es la producción que viene de college. Evidentemente cada vez son mejores atletas y les permite ser muy versátiles, y quarterbacks que son buenos pasadores también son unos atletas formidables y pueden correr. Creo que esto es algo que se incorpore, es interesante. El Pocket Passer clásico es una especie, no diría en extinción, ni mucho menos, porque vemos casos en el que no lo es, pero sí que es cierto que la gran preparación y la tecnificación que hay ya en el college, en el deporte actual, hace que tengamos verdaderos atletas aparte de pasadores. En este caso hay varias hipótesis, porque hay hasta una social, ¿no? Sociocultural. Los ¿Sí, quarterbacks negros. Los quarterbacks de negros, raza claro, negra, sí. que antes no existían. Prácticamente sí, es verdad, eran un rara avis. Claro, y como hay como son posiciones donde la explosividad es mucho más importante, los de raza negra, pues sí que es cierto que
que puede ver así, ¿no? Antes no había nada, era una cuestión de clase social antes, ahora se está igualando. Pues una de las cosas que pasa es, primero, la opción más hipótesis que es total, que es que todo el mundo planta un huevo durante la NFL, es decir, siempre puedes tener un mal partido de New Orleans y que Eagles, cualquier equipo te puede ganar, es decir, la diferencia entre un 4-9, no un 4-9, un 4-9, no sé cuánto irían, o 3 y un 7, un 8, un 9 a veces es muy, muy pequeña en la NFL. Given Sunday, ¿no? Sí, a nivel de NFL, una temporada, esto decía mi amigo, el box de Tomasi, Santiago Tomasi, entre un 6-9 y un 9-6 hay nada, hay detalles durante la temporada. Así que esto es una de las hipótesis, que simplemente sea un mal partido. Sí que es cierto que esta dual threat, los diseños de jugada de quarterback suelen tener un EPA muy positivo, suelen tener un EPA muy grande. Son jugadas muy rentables, donde se engaña muy bien al equipo, no lo tienen tan controlado como la carrera habitual. Y si tú te estás esperando un equipo, como estaba jugando con Carson Wentz, bastante mal, y cambias a este tipo de esquemas, pues puedes pillar sorprendido. No pasará igual la semana que viene, pero le pasó a Saints. Y luego también depende un poco de tu línea, ¿no? No he entrado a detallarlo, no he tenido tiempo, evidentemente, en un día a entrarlo a fondo, pero tu línea puede ser un desastre en protección de pase, pero ser muy eficiente en la carrera. Y si tú eres muy eficiente en la carrera y estás jugando con dual treats o con play actions donde tienes que vender la carrera o tienes que proteger la carrera, puede ser, al final, si ese es tu fuerte, pues puede ser potenciarlo. No tengo números ahora de aquí delante de cómo... Jesús, pero salen en tus números si a Carson Wentz le estaban haciendo la cama. No. Que es lo que he oído. Me han llegado esos No, hombre, rumores. no. Yo no creo que nadie... Es decir, una de las cosas buenas y malas a la vez que tiene la NFL es que cada jugador mira por su culo mucho. Es decir, cada jugador está pensando en el contrato siguiente y es normal. Y cada jugador está pensando en hacer el mejor rendimiento posible, porque si no, es decir, aquí los que tienen trabajo asegurado son muy pocos. La clase media un día está en un equipo y al año siguiente está peleándose por entrar en... Ah, mira, como en béisbol. Sí, como en béisbol, ¿no? Y entonces nadie hace la cama, nadie, porque nadie tiene el puesto asegurado y hay 50 detrás que te lo quitan. Por tanto, todos los jugadores van a intentar jugar. Otra cosa es que el equipo es un desastre, otra cosa es que esté mal entrenado y eso no funcione. Pero tanto los jugadores como el equipo técnico, que el equipo técnico no tiene por qué tener es decir, algo tenemos muy claro, no tienen que ser los objetivos del equipo técnico, no tienen por qué coincidir con los del equipo. Hay decisiones que a medio y largo plazo serían más útiles y que no las hacen por mantener el puesto. Al final ahora poner a Hartz es un poco eso, es ponerle todo el foco y el marrón a Wentz, desde Peterson, que ha demostrado va a ser bastante inepto. Así que sí, es decir, desde entonces, Jesús, claro, pues... ¿Qué? No podemos meternos en estas polémicas tan gordas. Tercer punto. Ya, está ahí lanzado, ¿eh? Dime. Un mal closer ha arruinado muchos partidos. Solo miras para tu closer, pero hoy estamos aquí para hablar lo que te ha puesto nombre, un mal kicker. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Sí, un mal closer. Me has hecho recordar. Tengo que acordarme la de Edwin Díaz y mi odio eterno a Edwin Díaz. Y las malas noches que me ha hecho pasar. Odio eterna a Jarred Kelenic, ¿no? Que va a ser la estrella. Pues bien, nada. Bien. Pues vamos a ver. Un mal kicker. Vamos a poner esta gráfica que es el partido de los Vikings de mi equipo del otro día. Vamos a ponerla. Oye, podrás aguantar, la emoción. Venga. Sí, podré aguantar la emoción. Vemos que 3 de las 5 jugadas más importantes en EPA, con más EPA, fueron los 3 field goals fallados de Dan Bailey. Dan Bailey hizo un partido histórico. Falló 3 field goals y un extra point. Es decir, falló todo. Todo. Es decir, si nos hubiéramos puesto tú y yo a chutar, hubiéramos hecho el mismo rendimiento. ¿Vale? Habla por ti. Habla por ti. Claro, a lo mejor metes uno. ¿Quién sabe? Pues alucinante. Bueno, ¿qué pasa? Entonces la gente dice, hay un argumento que se suele usar mucho, ¿vale? Que se dice, es que veis, hay que invertir en un kicker. Es que es importante tener un buen kicker porque si no te pasan cosas así. Y yo les digo, yo pienso, estoy de acuerdo, hay que tener un buen kicker. La pregunta es, ¿cómo cojones tienes un buen kicker? Es decir, es la posición más random, perdón, es la posición más... Me pones un pitido, ¿vale? No. Da igual, que siga. Es la posición más random que existe en la NFL.
¿vale? Vamos a poner primero esta gráfica, ¿vale? Un detalle. Esto es la gráfica, que es una gráfica más o menos normal, de media de la liga, que es la distancia del field goal y la probabilidad de que meta el field goal. Si estás a 20 yardas, es casi imposible que no lo metas. Pero vemos que la línea azul es de drafteados y la línea roja es de no drafteados. Vale, perdona, la línea roja es de drafteados y la línea azul es de no drafteados. Vemos como incluso los no drafteados suelen tener un mejor rendimiento que los drafteados. Esto tiene un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás drafteado, si lo haces mal, te echan fuera la primera. En cambio, cuando tú estás drafteado, te dan alguna oportunidad más porque han invertido capital en ti. Por tanto, es normal que tengas un peor rendimiento porque te dejan chutar Aguayo, más. ¿no? Claro, te dejan chutar más y mal. Pero vamos a ver esta siguiente. Esta siguiente gráfica es la más interesante. En el eje de las X son los field goals por encima de lo esperado de un año, por ejemplo, de este año, ¿vale? Del año pasado, 2019. Y en el eje de las Y son los field goals por encima de lo esperado, de lo que se debería anotar, del año siguiente, ¿vale? De un año y del año siguiente, por ejemplo, 2019 y 2020. En esta gráfica vemos que no hay ninguna correlación entre el rendimiento del año anterior y del año siguiente. Es decir, que un año puedes hacer un 10% de kicks, de field goals mayor que la media, que lo que sería esperable, perdona, no que la media, que lo que sería esperable, y al año siguiente hacer un menos 20. Es decir, el rendimiento de los kickers es totalmente random. Eso significa... Es que es ¿Estamos totalmente hablando random. de kickers o de relevistas de béisbol? Claro. Es que es tal cual. No se puede predecir y no se puede ver si eso va a funcionar o no en un kicker. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, cuando ves que un tío anota, con el tiempo ya sí que puedes llegar a saber que tu kicker es muy bueno. Y para eso tenemos esta otra gráfica. Esta otra gráfica demuestra que es el número de field goals en la carrera en el eje de las X y los field goals por encima de lo esperado. Vemos que a la derecha de todo, los que ya llevan muchos field goals, estilo Matt Prater, Stephen Hauschka, Justin Tucker, tienen una media en toda su carrera, desde 2013 y 2019, por encima, haciendo kicks por encima del esperado. Con Justin Tucker, evidentemente, el mejor kicker que ha existido en la historia de la liga y seguramente el jugador de posición más importante, porque él, en relación al resto, es muchísimo mejor que Aaron Donald en relación al resto o que Pat Mahomes en relación al resto, digo, de su posición, ¿eh? Justin Tucker es alucinante. ¿Qué pasa? Que esto solo lo descubres cuando lleva muchos. También es cierto que esto tiene un sesgo de confirmación, porque cuando llevas muchos field goals y estás muy por debajo de field goals por encima de lo esperado, ya te echan, no llegas. Es decir, que al final tú vas manteniendo los que te lo van haciendo bien, pero no sabes cuánto te va a durar, no sabes cuánto va a hacer un click en su carrera, no sabes cuándo va a caer. Entonces el rendimiento es totalmente random. Así que los kickers son una posición frustrante. Frustrante porque no los pobres ellos que hacen lo que pueden con un trabajo de mucha presión. Hacen su trabajo. Hacen su trabajo lo que pueden, pero... Aporrean teclas ahí lo mejor que pueden en la oficina. Por tanto, en resumen, cuando la gente dice no hay que invertir en kickers, yo les digo no, porque no tenemos ni idea. Es decir, si tienes un buen kicker, si has conseguido un Justin Tucker, claro, manténlo. Pero en el resto, en el draft, draftea. Y si te falla, esto va a ser un poco como los clavos. Este no me funciona, pues otro. Este no me funciona, pues otro. Es muy triste, es un poco mercantilista, evidentemente. No me gusta pensar así en personas, pero es lo que es, porque los kickers son random. ¿A que la NFL es un negocio? Jesús. Anda, vaya, Joder, vaya. Me acabo de enterar ahora. Esta semana no metemos Power Analytics por una cosa, porque no ha habido algo que nos llame mucho la atención y porque queremos enfocarlo a más vuestras preguntas. Si durante la semana os llama la atención algo que creéis que merece la pena comentar, que metamos una tabla de decir, pues, ¿qué margen de mejora tienen los Buffalo Bills? Porque su defensa todavía está llegando, por ejemplo. ¿Cómo está mejorando el equipo a través de eso? Pues entonces creemos que puede ser interesante y generar un contenido que os guste más a vosotros, que es para lo que estamos aquí. Jesús, mil gracias. Ha sido un placer. A vosotros. Oye, que se suscriba la gente, por favor. Eso, suscribiros al canal y en este vídeo debajo podéis ver el hilo con todas las gráficas de la semana.